Hoy don Evo Morales no asistió a esta invitación que le realizó el gobierno el día de ayer para las 6 de la tarde de hoy en el Ministerio de Educación. Han tratado de llevarle la invitación en una carta en físico, por así decirlo, pero reaccionaron muy mal quienes están justamente en la misma marcha. Reaccionaron mal porque, bueno, han maltratado al personero del Ministerio de la Presidencia que había llevado esa misiva. Don Evo Morales ha desestimado la invitación argumentando que no había recibido ninguna notificación oficial y después se dijo de que tenía que haber ido alguna alta autoridad. Bueno, en fin, estamos con don Ricardo Fuentes, analista político, para ver, según tu criterio. Muy buenas noches, Ricardo, gracias por darnos tu tiempo, porque realmente podemos analizar desde diferentes aristas lo que está pasando actualmente en el país, con lo que dice el gobierno, los esfuerzos que está haciendo, o tal vez no, quizás está faltando algo más. ¿Cómo estás viendo tú esta situación? Buenas noches. Sí hace falta darle una mirada desde otro ángulo, y es que entender la protesta social. La Federación Internacional de Derechos Humanos la define como un evento colectivo que se opone a una determinada política o a una determinada estructura de orden económico, político, social. Y en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha establecido que la protesta social debe ser protegida porque es una manifestación de la libertad y de los derechos de los ciudadanos, pero establece un condicionamiento. Dice, debe ser pacífica, es decir, que no deben haber agresiones y no debe ser armada tampoco. Lamentablemente en este caso ya han habido decenas de heridos y el mismo comunicado oficial del Defensor del Pueblo establece que ha habido un intento de entregar una nota invitando al diálogo, que no ha sido posible de entregar, y bueno, todos hemos visto las imágenes. Desgraciadamente esto está planteando un cuestionamiento de cuán pacífica es esta marcha, y bueno, y cuánto de amenaza encierra para desbordar elementos de violencia que puedan afectar no solamente los derechos de otras personas, sino además afectar a la estabilidad política y la economía del país. Al parecer, aparte de todas las imágenes que hemos visto donde ha habido violencia para los medios de comunicación, para este mismo enviado, funcionario de gobierno, hay una amenaza latente que a partir de fin de mes estaríamos ingresando en un bloqueo nacional de caminos. Parece que se está tendiendo a llegar directamente a esa medida. Sí, lamentablemente esta amenaza contiene una serie de elementos que nos hacen pronosticar una mayor conflictividad. Y yo quisiera graficar esta situación con un héroe infantil holandés, ¿no? Es decir, es un niño llamado Peter que descubre que hay una grieta en un dique y le pone el dedo hasta llamar al auxilio para reparar esa grieta. En este momento, la marcha, el probable bloqueo, estas protestas pueden desbordar esos contenidos altamente peligrosos que pueden llegar a anegar a la sociedad en términos de violencia, en términos de afectación de la economía, ¿no? Entonces falta alguien que le ponga una presión a esa grieta que se ha abierto, y no parece haber. Los esfuerzos por el diálogo son infructuosos hasta ahora. Parece ser que los marchistas o los allegados a Evo Morales tienen mucha seguridad de su fortaleza. Y esto no parece ser muy racional, ¿no? Es decir, hay una cierta amenaza de que se desate la violencia, especialmente cuando esta marcha llegue al alto. Ojalá sí. No suceda así. La verdad es que nadie espera eso, Denise. Correcto, justamente ese es el tema y el punto por el que estamos preocupados, porque el próximo domingo se podrían venir tal vez nuevos enfrentamientos. Coméntenos, por favor, cuál es su punto de vista. Recordemos que ya hay una reunión del Pacto de Unidad para este domingo en Ventilla, y esta marcha, que ha sido denominada para salvar la patria, también estaría llegando por ese acceso. ¿Qué es lo que podría pasar y cuáles vendrían a ser las consecuencias para el país?
la violencia parece estar calculada dentro de los elementos que han tomado en cuenta estos protagonistas de este movimiento social, político, ¿no? Pero hay que recordarles algo esencial, ¿no? La violencia es una fiera que termina devorando a sus domadores, ¿no? Entonces, se sabe cuándo empieza, no se sabe con cuánto daño termina, ¿no? Y no se sabe cuánto daño puede realizar. En estos eventos políticos violentos, como en la guerra, ¿no? Las manifestaciones, las consecuencias se dejan sentir mucho tiempo después. Y si separamos, por ejemplo, haciendo una revisión retrospectiva, ya son 5 años que tenemos violencia para fin de año, ¿no? Y bueno, esto está determinando una afectación de la civilidad, está abriendo las compuertas de la selva política. Y este es un terrible retroceso a los progresos que se hubieran podido lograr desde la nueva constitución con los temas de inclusión social, sí, y esas reformas políticas. A ver, Ricardo, han pedido diálogo con apertura incluso en la agenda, ¿no es cierto? Se les está dando la posibilidad, pero ellos insisten en que sea el presidente el que tenga que moverse donde ellos quieren. Primer detalle. Estamos hablando del mandatario, el primer mandatario, ¿no es cierto? Don Evo Morales nunca se ha movido cuando le han exigido que vaya a un determinado lugar. No lo digo yo porque en la realidad así ha pasado. Ahora, la ministra hoy ha insistido y ha acusado a Evo de no asistir al diálogo por querer imponer su candidatura. Hemos visto fotografías del presidente del Estado esperando a que asistan al diálogo, ¿no? Aparentemente esto representaría un triunfo para los marchistas, pero no es así. Es una terrible derrota no asistir al diálogo, porque pone en evidencia, ¿no?, cuáles son los propósitos: capitalizar la violencia, las acciones de hecho, y esto sencillamente no puede verse sino como un retroceso de civilidad, sencillamente una apertura hacia la barbarie política, y en eso tenemos que cambiar mucho. No podemos seguir dando estos ejemplos a los más jóvenes. Señor Fuentes, han habido varias repercusiones también. Algunos asambleístas, por ejemplo, han criticado al presidente Luis Arce. Señalan que en un inicio, que el domingo en realidad el mensaje que él emitía era desafiante. Pero ahora, con esta convocatoria al diálogo y con la intención que se tiene, es más de víctima. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál vendría a ser la lectura? ¿Tal vez está tratando de conciliar para evitar estos enfrentamientos este fin de semana? Ha habido un pliego petitorio que ha sido recibido, tratado, respondido, lo hemos visto, ¿no es cierto?, por los medios. Sí. Pero la marcha no parece venir con propuestas de solución, ¿no? No parece ser ese el propósito. Y lo que tenemos es básicamente una acción político-partidaria. Y aquí hay una grave falencia, porque los partidos políticos son auxiliares del Estado en tanto canalizan la acción ciudadana, la encuadran en organizaciones ajustadas a un orden legal. Cuando eso no ocurre, cuando los partidos se desenvuelven con acciones de hecho, como en este caso, y empiezan a deslegitimar a las autoridades legalmente constituidas, lo que estamos haciendo es asistir a un cuadro de la antipolítica, ¿no? Y entonces esto ya está reñido, ¿no es cierto?, con la naturaleza de los partidos políticos. Esa naturaleza de encuadre legal de la acción ciudadana, además, está añadida por la alternancia y la pluralidad, ¿no? Entonces, encuadre legal, alternancia y pluralidad son los elementos que configuran a los partidos políticos. Y en este caso, este movimiento no quiere dar curso a la alternancia y no tiene encuadre legal. Entonces, eso hace que se califique como un movimiento esencialmente de antipolítica. Pero claro, 14 años de gobierno del señor Evo Morales le dan, por supuesto, un respaldo de ciertos sectores de la sociedad, y lo peligroso es que detrás de estos sectores, enfrentándose con otros, sobrevenga la violencia. Eso es lo que va a perjudicar mucho, digamos, la estabilidad y el preciado bien colectivo que es
justamente atender al interés de la paz social. Ahora la población se pregunta por qué no hace algo más el gobierno o las fuerzas del orden, porque evidentemente también la carretera no está permitiendo que se pase con tranquilidad, ¿no es cierto? Mientras la marcha está transcurriendo, no se puede pasar con tranquilidad por el lugar. Pero no solamente aquello, parece que medio hay un cálculo por ambos lados, y mientras tanto la población está esperando qué va a pasar entre el domingo y el lunes, cuando hay un anuncio de que van a ingresar al Alto por los 4 puntos cardinales. ¿Qué va a pasar en la ciudad a partir del próximo lunes? Tanto la pretendida inacción del gobierno como que si interviniera, ¿no es cierto?, desatarían consecuencias, ¿no? Yo me imagino que el gobierno está trabajando elementos de inteligencia, de análisis de la situación para establecer que haya el menor perjuicio posible, porque así como están las cosas, se ve nomás una actitud aguerrida, de agresividad política partidaria, y bueno, no hay una clara intención de abordar soluciones por el diálogo, ¿no? Parecen querer capitalizar, especialmente en el caso de Evo Morales, la violencia, y esto es muy peligroso porque el daño es tremendo, ya lo decía Nelson Mandela, ¿no? Un solo muerto ya es demasiado. Ojalá que esto no ocurra, hay que evitarlo por todos los medios, y hay que convocar a la ciudadanía, a las partes que están en situaciones opuestas, a que aborden esta situación con la mayor serenidad, con la mayor tolerancia. Para terminar, señor Fuentes, ¿usted cree que se puede instalar el diálogo? Hay nuevos pedidos también de, por ejemplo, campesinos de Santa Cruz, de la oposición, quienes están criticando la posición de Evo Morales, o la posición del expresidente está clara. No se va a dar el diálogo por la actitud que se ha visto hoy día, por lo menos hasta que llegue la marcha a la ciudad de La Paz, ¿no? Y finalmente se está llegando a aquello de desatar la crisis. Alguna vez Guillermo Lora decía que para resolver la crisis hay que agudizar la crisis. Lamentablemente, agudizando la crisis sobrevienen muchos males sociales, entre los que está esta posible violencia, ¿no? Entonces no es democrático, no es civilizado, no es legal asistir a este encuentro, esta confrontación, ¿no? Y ya reitero, no es tarea de los partidos políticos no propiciar la violencia, no lo es exactamente contrario a su propósito. Muy bien, queremos agradecer al señor Ricardo Fuentes, analista político, por darnos algunas luces, su posición sobre todo con relación al fracaso en el diálogo que ha sido convocado por el gobierno para poder parar esta movilización que llega próximamente hasta nuestra ciudad, hasta la sede de gobierno, y que también podría convulsionar en los siguientes días. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, un gusto.